Buenos días, mis queridos hermanos. Feliz sábado. Es un gusto poder estar aquí, poder dar la lección, hablar de su palabra en esta mañana. Bueno, antes de continuar quiero quitarme la mascarilla para que se pueda escuchar un poquito mejor. Siempre respetando los protocolos, ¿verdad? Que se han establecido para ayudar a que esta pandemia no se expanda, que no se contagie en otras personas. El repaso de la lección de esta mañana se titula Un paso de fe, un paso de fe. Y como todos sabemos, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Ya imagínense, esta es la última lección de este trimestre, que es el tema central de la lección de este trimestre es amigos para Dios, haciendo amigos para Dios. Y esta es la lección número 13 y se titula, vuelvo a repetir, Un paso de fe. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, y este es el tema central de la lección de esta semana y de la semana y de todo el trimestre. Y dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto me trae a la mente algo muy importante que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Esto me trae a la memoria como que si una persona viene de muy lejos, digamos de otro planeta, de otro lugar muy lejano, y pasa muchas dificultades en ese viaje para poder traerle un regalo a usted. Pasa hambre, pasa golpes, pasa insultos, pasa desprecios. Aún puede ser que esa persona estuvo en cárcel para poder llevar un regalo a usted, el regalo de salvación. Y pasó todas esas dificultades para poder cuidar ese regalo que tenía para usted. Y al final le lleva ese regalo a usted intacto y usted desprecia ese regalo. Es muy triste cuando nosotros no aceptamos a Jesús en nuestras vidas, cuando no aceptamos el mensaje de salvación que Jesús nos trae y que dio su vida y dejó su reino allá en el cielo donde Él estaba cómodo, donde estaba tranquilo, pero dejó su reino celestial para que usted y para que yo pudiera tener vida eterna. Así es que no despreciemos ese regalo que Jesús, ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y el tema central se basa en esto, en esta semana. Hay un libro muy famoso que se titula El deseado de todas las gentes, página número 5, y dice de la siguiente manera: nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Esto me trae a la mente que no vamos a poder comprender ese sacrificio que Jesús hizo. Sí, aquí terrenalmente lo vemos, pero nunca vamos a poder comprender, nunca vamos a poder ver ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros hasta que nosotros estemos allá en el cielo y podamos ver cómo vivía Jesús, que en qué comodidad estaba Jesús allá en el cielo, y dejó todo eso para que usted, mi amigo que nos está viendo, para los hermanos que están aquí, dejó todo eso, la comodidad de su reino, para que usted y yo tengamos vida eterna. La palabra de Dios dice que cuando nosotros respondemos a su dirección, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, aceptamos su mandato y nos unimos a Él para alcanzar a otras personas perdidas, otras personas que no conocen de Jesús. Y dice que para que nosotros podamos alcanzar a esas personas, para poder compartir la palabra de Dios, para dar testimonio de Jesús, requiere sacrificio.
Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes algo que no lo voy a decir porque es mi pastor, pero yo admiro mucho al pastor Pablo Maldonado. Porque él, a pesar de las circunstancias en las que estamos ahorita, a pesar del peligro que hay de salir de casa, ir a visitar familias para hablar de Jesús, para estudiar la Biblia, a pesar de que está en riesgo su salud y posiblemente su vida, él lo sigue haciendo con mucho amor, con mucho empeño. Y admiro eso en el pastor Maldonado. Así que no lo digo porque es nuestro pastor, lo digo porque me nace del corazón y lo digo porque admiro eso en él. Y de la misma forma nosotros tenemos que hacer lo mismo, compartir la palabra de Dios con otras personas que no conocen de Jesús, para que esas personas también tengan vida eterna, así como usted y como yo ya la tenemos. Dice que el tiempo está muy cerca. Está muy cerca. Todo lo que Jesús predijo se está cumpliendo al pie de la letra. Un ejemplo de ello es esta pandemia, que no es solo aquí en San Francisco, no es solo en Estados Unidos, sino que es global, es en todo el mundo. Entonces, dice la palabra de Dios que en 2 Corintios 6:2 dice que en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Entonces Jesús nos está diciendo en esta mañana a las personas que todavía no han aceptado a Jesús, que ya conocen de Jesús, pero que no se han bautizado, pues les está hablando en esta mañana que escuchen la palabra de Dios, que no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Ahora van a haber bautizos, así es que ahora es la oportunidad de hacer ese compromiso con nuestro Señor Jesucristo. La lección continúa el día domingo y se titula El amor altruista. Esa palabra altruista yo ya la había oído, pero en realidad nunca me había puesto atención a qué es lo que realmente significa la palabra altruista. Y en esa palabra es la descripción perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes lo que dice el diccionario acerca de la palabra altruismo. Altruismo dice que es tendencia a procurar hacer el bien de las personas de manera desinteresada. Y esto es otra parte que describe Jesús. Dice, incluso a costo del interés propio. Vuelvo a repetir, eso es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Dejó su reino celestial para que cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están afuera, pudieran tener vida eterna. La lección continúa y nos habla de Filipenses 2:15. Y dice Filipenses 2:5 al 11. Y dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros en esta mañana, para los que estamos aquí, para los que nos están viendo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se negó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y es lo mismo que Jesús espera de nosotros, que nosotros seamos fieles a Jesús, que prediquemos la palabra de Dios hasta la muerte, que no se termina cuando ya estamos ancianitos, que eso continúa todo el resto de nuestra vida hasta la muerte, nos dice la palabra de Dios. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Igualmente nos está diciendo que todo lo que nosotros hagamos, digamos, sea para honrar ¿quién?
para la honra y gloria de Dios. No es para nosotros, para que nuestro ego se suba, ¿verdad? Sino que es para la honra y gloria de Dios. Ese debe ser nuestro objetivo. Honrar y glorificar el nombre de Dios a través de nuestro testimonio, a través de nuestra forma de hablar, a través de nuestra forma de vestir, a través de nuestras acciones, de nuestro comportamiento. Es glorificar el nombre de Dios y de esa forma también estamos testificando de Dios, testificando de Jesús. Continúa la lección y dice que Jesús, quien era igual a Dios desde toda la eternidad, se despojó a sí mismo. Está bien, es una expresión fascinante en griego y literalmente se puede traducir como vaciarse, dejar todo a un lado. Jesús voluntariamente se vació de su privilegio y prerrogativa como al igual de Dios para asumir la forma de un hombre y convertirse en un humilde servidor. Finalmente realizó el acto de amor supremo en la cruz y Él dio su vida para salvar nuestra vida, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Entonces, como dice la lección, lo vuelve a repetir, dice que el cielo valdrá cualquier sacrificio que hagamos en la tierra. Entonces, nos está diciendo nuevamente la lección que cualquier cosa, cualquier dificultad que nosotros pasemos aquí en la tierra, va a valer la pena cuando nosotros estemos allá en el cielo, cuando nosotros estemos entonando cantos con los ángeles, alabando y glorificando el nombre de Dios en el cielo. Todos los sufrimientos, todos los problemas, las dificultades que nosotros pasemos aquí, especialmente porque somos cristianos, va a valer la pena. Así es que los invito nuevamente a las personas que no se han bautizado, que hagan ese compromiso con nuestro Señor Jesucristo. No se van a arrepentir. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, las personas que no se han bautizado, los que están aquí y los que nos están viendo. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Y si están viendo este programa, es porque Dios les puso en su corazón escuchar la palabra de Dios y puedan aceptar la palabra de Dios y puedan tener vida eterna y hacer ese compromiso con nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Y al final de la lección del domingo nos hace una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que realmente tuviste que morir al yo por causa de Cristo? Nos hace una pregunta para que nosotros analicemos y pensemos. ¿Cuándo fue la última vez que realmente tuviste que morir al yo, a tu ego, por causa de Cristo? Y te hace una pregunta, ¿qué te dice tu respuesta a tu caminar con Cristo? ¿Qué tan fuerte es ese compromiso que tienes con Cristo Jesús? ¿Estás siguiendo los pasos de Jesús o te estás un poquito alejando porque no estás asistiendo a la iglesia? Es de analizar, es de pensar en eso. Continuando con la lección para el lunes, dice llamados a comprometerse. Nuevamente, este mensaje es para los hermanos que ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y nos hemos bautizado. Nos dice llamados a comprometerse. Y nos dice la lección, imagina que eres Pedro. Quieren que te pongan en el puesto de Pedro y en el puesto de Juan. Y dice, el sol acaba de salir en una hermosa mañana en Galilea, ahuyentando el frío del aire nocturno. Tus pensamientos están en una cosa, en pescar peces. Muchos de ellos, muchos peces. La pesca ha sido buena recientemente y estás esperando otro día de buena pesca. Luego la luz de la madrugada los ve acercarse. Jesús de Nazaret, poco imaginas que en unos momentos tu vida cambiará y que nunca volverá a ser el mismo. Entonces nos pone a pensar que nosotros nos pongamos en esa manera de pensar, en esa posición, en la posición de Pedro y Juan, que eran hermanos. Y cuando dice Mateo 4:18,
4:18 al 21. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, imagínense la respuesta instantánea que estos dos hermanos hicieron. Dice, ellos entonces dejando al instante, inmediatamente, en ese momento, sin pensarlo, dijeron, le siguieron. Lo mismo nos está haciendo a nuestro Señor Jesucristo. El mismo llamado nos está diciendo a cada uno de nosotros. Si queremos seguir a Jesús, si queremos seguir en los pasos de Jesús, si queremos aceptar a Jesús como nuestro Salvador y seguirlo a Él. Pero la lección nos dice, ¿por qué crees que Pedro y Juan estaban dispuestos a hacer el compromiso tan radical para seguir a Cristo? ¿Por qué creen ustedes que Pedro y Juan estaban dispuestos a hacer un compromiso tan radical para seguir a Cristo? ¿Qué indicadores hay en el texto de que Jesús los estaba llamando a un propósito más elevado? Le dijo que ya no querían que fueran pescadores de peces, sino que fueran pescadores de hombres. Entonces, la lección nos dice que del Evangelio de Juan podemos aprender que estos hombres ya sabían un poquito acerca de Jesús. Ya tenían una idea más o menos de quién era Jesús, dónde predicaba Jesús, los milagros que Jesús había hecho. Pero no se habían comprometido completamente. Yo creo que las personas hay alguien ahí que nos está viendo, o más tarde va a ver este programa, o tal vez aquí hay alguien que ha escuchado de Jesús, que conoce de Jesús, y en esta mañana Jesús le está preguntando, ¿ya has aprendido de Jesús? ¿Ya has estudiado de Jesús? ¿Ya has leído la Biblia? Entonces, ¿qué te impide tomar ese paso de comprometerte con nuestro Señor Jesucristo, de bautizarte? ¿Qué te está impidiendo? Ese es el llamado que Jesús nos está haciendo a las personas que no se han bautizado en esta mañana. Estos pecadores comunes reconocieron que fueron llamados para un propósito extraordinario, nos dice la lección. Y aquí está un punto muy importante. Pueda que Dios no te esté llamando a que dejes tu profesión, a que no dejes tu trabajo. Pero en esta mañana, Dios te está llamando para un propósito extraordinario, de seguirlo a Él. No te está diciendo que renuncies a tu trabajo, no te está diciendo que dejes tu trabajo. Te está diciendo si quieres comprometerte con Él, a seguirlo a Él, a seguir sus pasos. Y nos dice, después continúa la lección y habla de otro personaje famoso de la Biblia, habla de Mateo. Considera el llamado de Mateo, el recaudador de impuestos. Mateo 9:9 dice de la siguiente manera. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ya le di un ejemplo de los hermanos. Estaban pescando, estaban trabajando, llegó Jesús. Jesús les dijo, sígueme. ¿Y qué hicieron ellos? Al instante lo siguieron. Este es otro personaje. Mateo estaba trabajando también, estaba recaudando impuestos. Y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Sin pensarlo, sin poner excusas, se levantó y lo siguió. Yo creo que el mismo llamado nos está haciendo. Hay una persona por aquí que ha escuchado de Dios, que ha escuchado de Jesús, que ha estudiado de Jesús. ¿Qué impide que acepte a Jesús como su Salvador, que entre a las aguas bautismales? Creo que no hay nada que debe de impedirte. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, nos está diciendo la palabra de Dios. Si Jesús te está llamando en esta mañana,
responde a su llamado, responde al llamado del Espíritu Santo. Otra nota importante. Los recaudadores de impuestos, esto es muy importante en esta mañana, los recaudadores de impuestos en el mundo romano a menudo eran extorsionadores que usaban su poder oficial para oprimir a la gente. Robaban dinero, ¿verdad? Los recaudadores de impuestos. Tenían mala fama. Eran algunos de los personajes más odiados y despreciados en todo Israel. ¿Por qué será que Jesús fue a esta persona a decirle que lo siguiera? Una persona que era odiada, una persona que tenía mala reputación, una persona que era despreciada y que sabía que estaba robando dinero. ¿Por qué será que Jesús le llamó a esa persona? La invitación de Cristo, y sígueme, presupone que Mateo había oído de Jesús y que en su corazón deseaba seguirlo, pero ¿qué sería lo que le estaba impidiendo a Mateo? ¿Por qué será que no estaba, él quería seguir a Jesús, pero por qué será que no quería seguir, o sea, no podía dar ese último paso, ese siguiente paso? Pero cuando llegó la invitación, estaba listo. Le sorprendió que Cristo lo aceptara y lo invitara a ser uno de los discípulos de Jesús, Mateo. En esta mañana, yo sé que hay personas que han escuchado de Jesús, que han estudiado de Jesús, que han estudiado la Biblia y saben que tienen la misma mentalidad de Mateo. No, pero es que yo soy un pecador, no puedo bautizarme porque soy un pecador, no puedo ir a la iglesia porque soy pecador, voy a seguir pecando. ¿Saben quién les está poniendo esa forma de pensar? Es el enemigo que te está diciendo, ¿para qué te vas a bautizar? Si sos un pecador, vas a seguir pecando, vas a seguir haciendo lo malo, vas a seguir haciendo lo que va en contra de la palabra de Dios. Pero Jesús nos está diciendo en esta mañana que no te impida esa forma de pensar, que no te impida que tengas una mala reputación, porque el que te está poniendo esa idea en tu corazón y en tu mente es el enemigo de las almas. Jesús sabe que somos pecadores, Jesús sabe que como seres humanos vamos a caer, vamos a pecar, pero lo más importante es que confesemos nuestros pecados. Si caemos, que nos levantemos, que oremos a Jesús, que pidamos perdón y sigamos adelante. No importa qué tan mala reputación tenga una persona. Si acepta a Jesús como su Salvador y se bautiza, Jesús le va a perdonar sus pecados y va a tener una vida de mucha bendición, no solamente para uno mismo, sino que cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, es una bendición para uno mismo y para las personas que lo rodean, para su esposo, para su esposa, para sus hijos. Entonces usted está trayendo una bendición para su familia. En la lección del lunes hay una pregunta al final. Abajo dice, piensa en lo que distintas personas han tenido que renunciar para seguir a Jesús. ¿Por qué? Al final siempre valdrá la pena. Dios nos está diciendo que no importa la dificultad, el problema que hay en tu vida, si aceptas a Jesús como tu Salvador, si aceptas bautizarte en esta mañana, Dios va a cambiar tu vida, Dios te va a bendecir. Sigo repitiendo, esa bendición no solamente va a ser para ti mismo, sino que para tu familia inmediata. Continuando con la lección del martes, nos habla de instrumento escogido por Dios. Cuando Pablo aceptó, y aquí está otro ejemplo de otro personaje famoso de la Biblia, que el cambio radical que Jesús puede hacer en nuestras vidas cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, no importa qué tan bajo hayas caído, Jesús tiene un propósito para cada uno de nosotros
y quiere que aceptemos a Jesús como su Salvador, que Él reine en nuestras vidas. Cuando Pablo aceptó a Cristo en su vida entera cambió radicalmente. Cristo le dio un futuro completamente nuevo, lo condujo fuera de su zona de confort a la experiencia que apenas podría haber imaginado. A través de la guía del Espíritu Santo, el apóstol Pablo proclamó la palabra de Dios a miles de personas en todo el mundo mediterráneo. Su testimonio cambió la historia del cristianismo y del mundo entero. Igualmente, si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro testimonio tal vez no va a cambiar la vida del cristianismo mundial, pero si usted acepta a Jesús como su Salvador, puede hacer que cambie la vida no solamente suya, sino la de su esposa, la de sus hijos, la de sus vecinos, la de sus padres. Entonces Jesús le está haciendo un llamado a cada uno de ustedes en esta mañana, que esa bendición que ustedes pueden traer no va a ser solamente para ustedes, sino que para otras personas que la rodean. Hechos 9, 3 al 6 hace una pregunta. ¿Cómo revelan los versículos que Jesús tenía un propósito divino para Pablo? Esta parte es muy importante también. Dice, aconteció, mas yendo por el camino, este es Hechos 9, versículos 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, este es Saulo o Pablo que iba en un caballo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le pregunta Jesús. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Igualmente, en esta mañana Jesús le está haciendo un llamado a las personas que no se han bautizado y que Jesús, el Espíritu Santo les está tocando a su mente y a su corazón. Les está diciendo, ¿por qué te estoy llamando? Te estoy diciendo que vengas a mí, que llegues a mí, que me aceptes como tu Salvador. Pero el enemigo te sigue diciendo, ¿para qué vas a aceptar a Jesús si eres un pecador? El Espíritu Santo te dice que no escuches la voz del enemigo, que escuches la voz del Espíritu Santo. Y el último punto, yo creo que ya se terminó el tiempo. Quiero concluir con esto. El versículo 5. El versículo 5 de capítulo 9 de Hechos. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo sé que muchas personas han leído este versículo, pero no le han puesto atención a esta parte donde dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. No sé si ustedes, los hermanos que están aquí, saben qué es dar coces y qué es un aguijón. Dar coces, yo tampoco sabía a qué se estaba refiriendo la lección en esta parte o la Biblia en esta parte. Pero estudiando, leyendo, investigando, coces viene de la palabra cozar. No sé si ustedes, los que vivimos en el campo, sabemos que es con un caballo
le cose o le cosee o le pegue una patada. Entonces le está diciendo a Pablo que deje de pegarle patadas al aguijón, que deje de ir contra el aguijón. Y no sé, cuando ustedes escuchan aguijón, ¿qué creen? ¿Qué se les viene a la mente? Aguijón. Pero aguijón de un insecto, ¿verdad? Eso es lo que pero aquí no se está refiriendo a un aguijón de un animal. A los que vivimos en el campo, sabemos que un aguijón es una vara que usan para que los bueyes, cuando no quieren caminar, les meten ese aguijón para que continúe el buey o tal vez, sí, creo que solo a los bueyes, a los caballos no les hacen eso. Entonces, Pablo o Jesús le está diciendo a Pablo, ya deja de perseguirme. ¿Qué estás ganando con perseguirme? ¿Qué estás ganando con matar a los cristianos? Seguramente ustedes dirán, pero ¿a qué se está refiriendo el hermano Marlon? ¿Por qué está hablando de eso? Si no has aceptado a Jesús como tu Salvador y sigues rechazándolo, es lo mismo, estás haciendo lo mismo. ¿Sabe por qué está haciendo lo mismo? Porque cuando usted peca, cuando usted va en contra de Jesús, ¿a quién le hace daño el pecado? ¿Le hace daño a Jesús? ¿Verdad que no? Le hace daño a uno mismo, le hace daño a su esposo, le hace daño a su esposa, le hace daño a sus hijos. Entonces Jesús está diciendo en esta mañana a Isela que escuche la palabra de Dios, porque si no acepta a Jesús como su Salvador, si no acepta las aguas bautismales, el único daño que le está haciendo es ¿a quién? A ella misma, a su hijo, a sus hermanos. Que no escuche la voz del enemigo que le diga, ¿para qué te vas a bautizar si sos una pecadora, si vas a seguir haciendo lo malo? Es el enemigo que te pone eso en la mente y en tu corazón para que no aceptes a Jesús como tu Salvador, para que no te bautices. Yo me bauticé. ¿Ustedes creen que cuando yo me bauticé ya dejé de pecar? Cuando usted se bautizó, usted dejó de pecar. El pecado está dentro de nosotros. ¿Sabe cuándo vamos a dejar de pecar? Cuando nosotros estemos allá en el cielo. Cuando usted y yo nos lleve Jesucristo, cuando Él regrese y nos lleve allá al cielo. Así que no dejemos que el enemigo nos ponga eso en nuestra mente, en nuestro corazón. No aceptar a Jesús o no bautizarnos porque creemos que el ya bautizarnos, ya tenemos que ser santos, tenemos que ser rectos. Por supuesto que hay que tratar, hay que seguir los mandatos de Jesús, pero no significa que no vamos a caer. Entonces en esta mañana yo quiero concluir con esto, que si el Espíritu Santo te está llamando a tu mente y a tu corazón, aceptes a Jesús como tu Salvador, porque el pecado siempre vas a seguir pecando. Aunque te bautices, siempre vas a seguir pecando. El que te pone eso en la mente y en tu corazón es el enemigo de las almas para que no des un buen testimonio a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos. Y quiero concluir por cuestiones de tiempo. Al final, el viernes, llamado es también para nosotros los que ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Dice, la salvación de los pecadores requiere trabajo personal decidido, que estemos comprometidos con Jesús, a no solo aceptar a Jesús como nuestro Salvador, sino también a predicar la palabra de Dios por medio de nuestro testimonio. Tenemos que presentarle la palabra de vida sin esperar que ellos vengan a nosotros. Así como Jesús dejó su reino allá en el cielo y vino a la tierra para predicarnos a nosotros, igualmente nosotros tenemos que sacrificarnos y salir y predicar de Jesús, hablar de Jesús, para que esas personas también tengan la oportunidad de escuchar de Jesús y puedan tener vida eterna, así como usted y yo tenemos vida eterna. Y esta es la lección, y con esto concluimos la lección del trimestre.
Espero que el Espíritu Santo haya tocado las mentes y los corazones de las personas que no han aceptado a Jesús como su Salvador, a que puedan bautizarse y seguir a Jesús como su Salvador, y a los hermanos de la iglesia a que prediquemos y testifiquemos de Jesús. Que Dios me los bendiga.